Así que es cuando más que nunca tendríamos que hacerlo. Y bueno, pues aquí estamos con este servicio especial, un poco distinto ahora, con unos villancicos, con un mensaje especial de acuerdo al tema también. Pero antes de entrar de lleno al mensaje, solamente recapitulando un poco de lo que veíamos en el primer video, les queremos recordar que tenemos un grupo que se llama Impacto, pero que en sí es el grupo de evangelismo que se dedica a predicar la palabra de Dios en diferentes lugares y puntos de la ciudad. Van en diferentes días y horarios a centros de rehabilitación, a hospitales, en las calles, en camiones, en las plazas. Y si tú tienes carga por algún lugar que no están visitando, puedes ir con toda confianza a preguntar qué se requiere para poder entrar, ¿verdad? Como iglesia podemos enviar la carta, lo que se necesite, y organizamos, hacemos una convocatoria para armar un nuevo grupo. La visión que siempre he tenido de evangelismo pues es que esté toda la iglesia integrada y que todos los días, en todas las horas, haya diferentes lugares y puntos donde estemos predicando la palabra, porque la gran comisión es para todos. Id y hacer discípulos no es exclusivo del liderazgo, sino es para todo el cuerpo de Cristo. Y más en este mundo donde cada vez hay más necesidad y menos esperanza, pues la gente está urgida, ¿verdad? Y muchos se darán cuenta que muchos están también muy abiertos a escuchar de la palabra de Dios. Entonces los invitamos a pasar. No sé si hoy habrán venido los coordinadores o algún representante, sino la próxima semana, saliendo en la mesa que está a su mano izquierda, en la mesa de informes de relaciones públicas en el lobby. Ahí damos informes de todos los eventos y de las actividades del grupo de evangelismo. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Vamos ahí en nuestro lugar a cerrar nuestros ojos unos segundos y dile conmigo: Dios, te damos gracias en esta tarde ya, porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Gracias porque nos reunimos, Señor, un domingo más, pero este domingo es especial porque recordamos, Señor, tu nacimiento. Sabemos que no naciste el 25 de diciembre, pero de todas formas, Señor, sería irrelevante saber exactamente la fecha, puesto que Jesús es eterno, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por medio de Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses 1:15 en adelante. Te pedimos que tú nos enseñes a cómo vivir de acuerdo a ese propósito por el cual fuimos creados, y te damos gracias porque celebramos en este día el nacimiento de aquel niño que no era cualquier niño, sino que era el mismo Dios tomando forma de hombre, viniendo a esta tierra a vivir una vida justa en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Gracias por tanta paciencia. Dile: Dios, gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta gracia, porque sin ese sacrificio de Jesús, Señor, y sin tu misericordia estaríamos todos, absolutamente todos, perdidos. Pero por ti y para ti tenemos esperanza, y te pedimos, Señor, que hagas que valga la pena, que podamos vivir la mejor de nuestras vidas, una vida de acuerdo a tu propósito, a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor, y que podamos cada día, Señor, disfrutar y cada día celebrar. Ponemos en tus manos este mensaje. Pedimos que hoy, aprovechando esta celebración especial, Señor, puedas abrir nuestro corazón y que esté receptivo a las verdades de lo que Jesús vino a hacer a este mundo hace 2000 años. Te pedimos que seas tu Espíritu Santo guiándonos y dándonos entendimiento, que nada nos distraiga, ni siquiera el frío que se siente, Señor, que todo aquello en el ambiente físico, emocional o espiritual pueda ser neutralizado por tu poder y podamos recibir esta palabra con total libertad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, no sé si algunos de ustedes vienen de visita, que vinieron con su familia a Toluca, de alguna otra ciudad, y están aquí como invitados especiales. Quisiéramos darles un aplauso, pues a manera de bienvenida nada más, ¿verdad? Si pueden levantar la mano. Tenemos familia invitada de fuera, bienvenidos, qué gusto recibirles. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Bienvenidos también por acá de este lado. Gracias a Dios por sus vidas y qué gusto recibirles. No sé de dónde vengan, pero si vienen de tierra caliente han de decir: ¿cuándo se me ocurrió visitar a la tía, verdad? O al hermano, o a quien sea que están visitando. Les prometo que Toluca regularmente no es tan frío. De hecho, si van a su ciudad va a estar igual de fría, porque está entrando desde antier en Estados Unidos una cosa que le llaman ciclón bomba, que va a traer los peores fríos desde hace 40 años, imagínense ustedes. Si aquí nos quejamos, ahí andan a -12, -20, en zonas de Canadá -40,
Y pues bueno, nos mandaron ahí de regalito de Navidad su ciclón bomba, no otro ciclón bomba, pero sí unos frentes fríos que están también congelando varias zonas del país. Hay muchos lugares de la República que suelen ser calurosos y que también se están congelando. Y si Toluca de por sí es frío, pues bueno, imagínense ahorita. Lo bueno es que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Esto que vivimos, de repente nos toca también por ahí en marzo, y aquí entran frentes fríos todo el año, así que no pasa nada. Nosotros aguantamos vara, platicamos con los osos polares, discipulamos a los pingüinos, ¿verdad? Y hacemos muñecos de nieve en las calles. Y bueno, la semana pasada en el primer servicio compartí con ustedes un mensaje titulado Celebramos la Navidad, donde estuvimos explicando por qué la Navidad es bíblica, aunque muchos dicen que es antibíblica y que no deberíamos de celebrarla. Hoy ya no quiero meterme en ese tema, en ese debate. Si tú tienes dudas, recibe esta palabra con un corazón abierto, aprendiendo de lo que Jesús vino a hacer, y luego llegando a casa en la semana te metes a Facebook, a la página de un servidor o la de la congregación, buscas el mensaje y ahí ya podrás pues continuar meditando un poco más, ¿verdad? Veíamos en aquella ocasión principalmente esto. No hablamos tanto de lo que hoy vamos a hablar, que es lo que Jesús vino a hacer, sino cómo era una promesa anunciada por la cual cuando Él nació celebraron y festejaron los sabios de Oriente, que ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres, ni se llamaban malhechor, ni garraspar, ni te va a saltar. Esos son los del centro de la ciudad, ¿verdad? Y hablaremos ya en enero de esto. Y se gozaron junto con los pastores y los ángeles del cielo, y veíamos que nosotros también deberíamos de festejar y celebrar todos los días del año, y que esta temporada es simplemente un pretexto para darle mayor énfasis, pero que la vida, muerte y resurrección de Jesús tiene que ser algo que esté presente en nuestros corazones cada día de nuestras vidas. Cada día tendremos que darle gracias por su perdón, por su amor, por su sacrificio y también por su vida, porque mucha gente dice: lo que importa es su resurrección, no, lo que importa es su muerte. Mi hermano, lo que importa es todo, porque la resurrección nos da esperanza para la vida eterna, pero por la muerte en la cruz del Calvario tenemos perdón de pecados. Pero esa muerte no tendría efecto si no hubiera antes vivido una vida justa para presentarse como un cordero sin mancha, y no pudo haber vivido esa vida justa sin antes haber nacido. De modo que cuando hablamos de Jesús es importante su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Dicho sea de paso, tú y yo sabemos, esto no es una leyenda inventada por Roma, sino que es una verdad histórica. Tú puedes a lo mejor tratar de debatir y decir: yo no creo que sea el Mesías, pero tú no puedes negar que estos eventos ocurrieron en un personaje conocido en historia como Jesús de Nazaret, cuyos seguidores estaban tan convencidos de su resurrección que la historia también nos confirma que sus seguidores prefirieron dar su vida por él antes que negarle. Yo siempre he preguntado: ¿por qué dar su vida por una farsa, conscientes de que es una farsa? Hay gente que da su vida por mentiras que cree que son verdades, pero en el caso de ellos sería una situación distinta. Si Jesús no hubiera resucitado, ellos lo vieron. A nosotros nos contaron que Jesús resucitó. Ellos no les contaron, ellos nos contaron a nosotros. Lo que haya pasado, ellos lo vieron. Y la pregunta es muy sencilla: ¿por qué, si puedes salvar tu vida diciendo está bien, todo es un invento que yo hice, que además no me deja nada, he perdido mi trabajo, mi familia, mi reputación por el nombre de Jesús, pues salvo mi vida simplemente negándole? ¿Por qué insistir? ¿Por qué tanta terquedad? Y la respuesta, la única respuesta lógica y racional, es que ellos estaban seguros que había resucitado. Tú puedes investigar en casa, no es el tema el día de hoy, pero aprovechando que tenemos invitados, ¿verdad? A veces nos cuentan que todo esto son inventos, y por ahí hay páginas en internet, blogs cristianos, odio a los cristianos.com, no son cristianos, no bien anticristianos, es lo que quise decir. Y la gente empieza a creer muchas cosas y piensa que Roma inventó todo esto. Pero yo les he compartido anteriormente que hay más de 20 autores en la Biblia, perseguidores del cristianismo, de los tiempos de Jesús y de los discípulos de Jesús, que hablan de las creencias de sus discípulos y de Jesús como un personaje histórico. Ellos no dicen: y esta gente inventaba que un tal Jesús, sino que se reconoce la existencia de Jesús. O sea, su nacimiento es algo histórico que en verdad ocurrió hace 2000 años.
algunos de estos nombres que podemos buscar y preguntarle a Santo Gogol. Si a mí no me creen, ¿verdad? El santo que responde así en un segundo es Santo Gogol. Él le pregunta si lo que sea, él sí te lo responde de inmediato. Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Macrobio, Arístides, Juvenal, Marabar, Serapio, entre otros los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Flavio Josefo, los historiadores Flavio Josefo, Plinio el Joven. Todos estos hombres, y hay mensajes donde hablamos un montón de esto y damos ejemplos, confirman la historicidad de Jesús. Entonces no estamos, mis hermanos, en este día, porque hoy es Navidad, sí lo sabíamos, ¿verdad? Ayer celebramos Nochebuena, que era la víspera del nacimiento de Jesús, pero realmente Navidad es el día de hoy. Entonces, por eso decía, sería totalmente absurdo decir, voy a celebrar Navidad sin ir a la iglesia a alabar a Jesús. Al contrario, hay que buscar más de Jesús este día y compartir en casa que Jesús es el motivo de la Navidad. No es una leyenda. Navidad no son los regalos, no es el pavo, aunque gloria a Dios por todo lo que tragamos en estas fechas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ya el 1 de enero te pones a dieta. No seas absurdo poniéndote a dieta en estos días. Hay gente que lo hace. Mira, ya te tiraste al traste todo el año, ya termínale 7 días más, no pasa nada. Ya el próximo año arreglas lo que tengas que arreglar. Entonces son cosas bonitas que disfrutamos, pero a veces, como bien decía el hermano Grinch. ¿Cuántos han visto esta película? Levanten la mano, todos los paganos. Yo ayer la vi con mi hija. Y el Grinch tenía razón. Los ciudadanos de Villaquién se habían desviado y estaban tan obsesionados y afanados con los regalos, y todo eran las apariencias. Y así a veces nos pasa, ¿no? Y el peinado, porque voy a ver a la tía y a la prima y que no sé qué, y que vea que yo estoy más guapa, y a ver quién da los mejores regalos, y que vean que aquí sobra billete, ¿verdad? Vemos de faroles a endeudarnos y a vivir a veces fuera de nuestra posibilidad, cuando debería ser algo más sencillo y tan bonito, independientemente de lo que hubiera. O sea, ya si hay o no regalos y la comida como pudo ser, son detalles extras, pero lo que realmente importa es que hace 2000 años Jesús vino a darnos vida, salvación y esperanza eterna. Y esta es la esencia de la Navidad, y es lo que celebramos. Y la Biblia profetizaba, y quiero de aquí partir para el resto del mensaje, en Isaías capítulo 9, del versículo 12 en adelante, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús vino a traernos luz, porque andábamos en tinieblas. Todos, por causa del pecado, estábamos perdidos. Dios, querida familia, es un Dios amoroso y nos quería perdonar, pero también es un Dios justo, y si pasaba por alto las ofensas de una humanidad corrompida, se corrompería a sí mismo. ¿Qué tiene que hacer un juez justo con un criminal? Juzgarlo. ¿Qué diríamos de un juez que pasó por alto los crímenes de un criminal porque era su familia y lo amaba? ¡Ay, qué amoroso juez! No, qué juez tan corrupto, diríamos. Gloria a Dios que es solamente un ejemplo, porque esto en México no pasa. Pero imagínate que Dios pasara por alto las ofensas de toda la humanidad. Yo tendría pánico de pasar la eternidad en manos de un Dios corrupto que un día amanece de malas y decide destruirnos sin ningún motivo alguno. Él tenía que castigarnos, y en su sistema de justicia, la única forma que una persona culpable podía ser declarada inocente es si un sustituto sin culpa pagaba en su lugar. Por eso el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde era vida por vida, sangre por sangre, porque la vida del hombre, decía desde entonces, está en la sangre. Era muy sencillo. ¿Quieres la vida de alguien? Es vida por vida, sangre por sangre. Y durante años vimos en el sistema de sacrificios de Levítico una sombra de lo que había de venir, que era Cristo Jesús, como dice Hebreos, el Cordero sin mancha, sin culpa, sin pecado, pagando con su sangre por todos nosotros que éramos culpables.
porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, para que todo, no importa que hayas hecho, a lo mejor este año fuiste una terrible persona y dices: Jesse, yo robé, yo maté, yo adulteré, le eché porras al Cruz Azul, no sé qué cosas hayas hecho, pero todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Al pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en oscuridad, Jesús vino a traerle luz. Todos nosotros, es lo primero que quiero que entendamos esta mañana, tendríamos que estar agradecidos todos los días, pero este día especial, porque sin el nacimiento de ese niño en el pesebre estaríamos perdidos, seguiríamos en nuestras tinieblas. Porque aquí miren, venimos en domingo y todos ponemos cara de santos, ¿verdad? Y algunos así les puedo tomar una foto y venderlos en papelerías como Santa Catarina de Calimaya, y aquí el hermano San Joaquín de Mexicalcingo, ¿verdad? Y aquí San Pedro de Atlacomulco de las Tunas y todo. Pero voltéense a ver a los ojos unos segundos, así échense un ojo tantito y díganme sí o no. Así como nos vemos de mustios, todos tenemos lo nuestro, ¿cierto o falso? Y las que voltean a ver al marido, digan conmigo: ya se me adelantaron, por eso les di chance de que ya vamos a hacerlo oficial, ¿verdad? Sí, porque Romanos 3:10 lo anunciaba: no hay justo ni aun uno, más que el pastor, el papa y los que van a vida nueva. ¿Eso dice la Biblia? Nadie, ni aun uno. Todos estábamos en oscuridad y Jesús vino a traernos luz. Y esa luz y esa esperanza iba a traer alegría. Dice después en el versículo 3: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan, como cuando reparten despojos. ¿Y por qué nos íbamos a gozar? Es la pregunta. ¿Por qué celebrar? Porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Cómo era nuestro yugo? Era pesado, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Y se traza un paralelo, dice: como en el día de Madián. ¿Qué significa esto? Algunos a duras penas saben encontrar Génesis, menos van a saber cuál es el día de Madián. Entonces les explico lo que encuentras en Jueces. Creo que es del 6 en adelante, si no lee todo Jueces hasta que lo encuentres, ¿verdad? Pero ahí nos cuenta cómo los madianitas oprimían a Israel, les robaban la cosecha de lo que habían sembrado, les robaban y acababan con su ganado, y estaban escondidos en cuevas llenos de miedo, hasta que Dios levanta a Gedeón, uno de los jueces, que enfrenta a los madianitas con 300 hombres y trae libertad al pueblo de Israel. Y es una analogía que se utiliza para explicar que así como estaba Israel, estábamos nosotros realmente sin vida, sobreviviendo, aterrorizados por el enemigo. Le pertenecíamos a él. El enemigo tenía, por causa del pecado, potestad sobre nuestras vidas. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Dice la Biblia: quebraste su pesado yugo. Pero no solo quebró el yugo, dice: y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. ¿Qué es el cetro? Es esta especie de bastón que utilizaban los reyes, los gobernantes, símbolo de autoridad. ¿Qué es lo que significa? Que nuestro opresor, que era el enemigo, el reino de las tinieblas, la muerte y el pecado, porque tenían autoridad sobre nuestras vidas, perdieron con la obra de Jesús su autoridad sobre nosotros. Rompió el cetro, no hay más gobierno de las tinieblas sobre nosotros. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 que Jesús despojó a los principados y potestades, en Filipenses, y que los exhibió públicamente y los despojó del decreto, del acta de decretos que nos era contraria, y que la clavó en la cruz y que ahí la anuló, triunfando públicamente sobre ellos. Y dice en Colosenses 1 que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. Ya el enemigo no tiene más autoridad sobre nuestras vidas. Como lo hemos visto en la serie de Unamis, una iglesia con poder. No tenemos que seguir viviendo con miedo. Pastor, es que el diablo, mi hijo tiene terror en la noche porque se le aparecen sombras, porque oye voces y en la casa y me espantan, porque el cetro del opresor fue quebrado.
porque la autoridad que Satanás tiene sobre ti ya no es ninguna. Ya no eres ni esclavo del pecado, ni esclavo de la muerte, ni esclavo del reino de las tinieblas. Ahora perteneces al reino de los cielos, tienes vida eterna y nuestros pecados han sido limpios por la sangre de Jesús, que dice Juan, 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. No dice de algunos, dice de todo. No importa cuáles hiciste, de todo pecado. Y es lo que tendría que traer como primer motivo alegría a nuestras vidas. Por eso dice Romanos 8:1, y no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. No es un tema de año nuevo, pero estamos a una semana y cometerías un grave error en iniciarlo lleno de culpa, de condenación. Si yo hubiera, si no hubiera. Hay una alabanza con la que terminaremos al rato que dice, ya lo que pasó, pasó. ¿Sí se la saben o no se la saben? ¿No? Después quién sabe qué diga, pero nada más ese coro es el único que es bíblico. Lo demás creo que ya está medio enchamucado, ¿verdad? Pero es una realidad. Ya no tenemos que vivir viendo atrás como la esposa de Lot, paralizados, y lo que me hicieron y lo que no hice y pude haber hecho. Déjalo atrás, ven a Cristo, pide perdón, se limpió con su sangre, busca su voluntad, como lo veremos, su consejo, su dirección, y disfruta de la vida que tiene para ti, de la esperanza, de la luz donde ahora puedes ver. Y es a causa de esto que dice, multiplicaste la alegría. ¿Y por qué sucedía esto? Dice el versículo 6, porque un niño, y es de los versículos más usados en esta época, y quiero que meditemos un poco en quién era ese niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y regularmente la gente en esta época, ¿cómo recuerda o cómo representa a Jesús? Seamos honestos. Cuando hablamos del niño Jesús, ¿qué es lo que aprendimos? No le digo con el afán de criticar a nadie. También en el cristianismo hemos cometido muchos errores y todos tenemos que seguir aprendiendo, no de una religión, sino de la palabra de Dios que nos enseña a tener una relación con Dios. Pero ¿cómo ve mucha gente a Jesús en esta época? Como el niñito Dios, que lo visten, lo arrullan y así lo ven, como, ay, vamos a arrullar al niñito Dios. Cuando estamos hablando, vamos a ver de quién, que no era cualquier niño. Aún hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que lo ve únicamente crucificado, pero no vemos al Jesús resucitado, reinando en el trono, al admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, del cual habla la Biblia. Y este es Jesús. Entonces Jesús no es solamente el niñito que ahí se quedó en el pesebre, humilde y con los borregos ahí al lado, o el Jesús que se quedó en la cruz inmolado, sino es el Rey de reyes y Señor de señores, que a los 3 días resucitó, y que así como vino por primera vez, la Biblia dice que vendrá por segunda vez, con ojos de fuego, a gobernar sobre la tierra, con nosotros en caballos blancos detrás de Él, a reinar por los siglos de los siglos. Por eso quererlo representar en un niñito o en una persona crucificada o en una imagen o estatua es un insulto a su persona, porque es tan grande que no hay manera humana de describirlo. Es como, por ejemplo, ¿no les pasó a ustedes que se tomaron fotos ayer y viste una y dijiste, no, otra, porque esta no me gustó? ¿Sí o no? ¿Y qué es el que la tomó? Dice, pues es la cámara. O sea, no es un retrato hablado de que es que el artista te pintó mal, te hizo más narizón, así de que, brother, pues así eres tú. A ver, otra vez, hermana, dale de nuevo, prima, porque salí fea. Y pues es que Dios te dijo cuando naciste, elige rostro, gracia, pediste gracia, pues ya. Disfruta de la vida y Cristo te ama y sé feliz, ¿no? Y haces que te tomen la foto otra vez. Y no, y la luz y no sé qué, y le pones filtros. No, ahora sí ya me parezco más. Ajá. Yo ya los grandes casados las vemos y no pasa nada, pero hay jóvenes solteros que ven las fotos con filtro del chavo, de la chava que les gusta, que cuando se conocen deberían de demandarse. Eso es ilegal. O sea, ya aplica demanda por fraude. Y te enojas a pesar de que eres tú, porque no te gusta cómo te ves.
Y eso que tú y yo somos humanos, falibles, mortales, en un cuerpo corrompido, sujeto a la entropía, que se descompone más cada día, y aún así nos molestamos. Imagínate que al Rey del universo, al Todopoderoso, al gran yo soy, al que no lo puede contener los cielos y la tierra, el que con el poder de su palabra hizo todo lo que existe en 6 días, lo queramos de repente representar con una imagen o una obra hecha por manos humanas. Es una aberración a su persona, porque no hay forma de describir cuán grande es Él. Yo les he contado que en teología pues explicamos los atributos de Dios uno por uno para tratar de comprenderlo mejor, pero aún eso, explícitamente hablando, es un error, porque Dios no se reduce a una lista de atributos y no es tampoco la suma de todos ellos. Hay un atributo que es importante entender, que es la unidad de Dios, donde explicamos que Él es todos los atributos mencionados al mismo tiempo operando, que Él no los posee, es la fuente de origen de todos ellos. Entonces, esta alegría es porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y llevaría el principado sobre su hombro, el reino de Dios. Pero fíjate, y se llamará su nombre. O sea, ¿cómo le tenemos que llamar a nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? No era nada más el niñito Dios o el que se quedó crucificado, el que murió. No, es mucho más que eso. Es admirable. Le llamaríamos consejero, le llamaríamos Dios fuerte, le llamaríamos Padre eterno, le llamaríamos príncipe de paz. Y anunciaba la Biblia, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y la gente esperaba esto con expectación, los judíos por años, la venida del Mesías. Y a tiempo futuro escribía el profeta, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Les dije la semana pasada que es de los pocos versículos que podemos darnos el lujo de tachar una palabra sin cometer una aberración, una herejía o pecar en contra de Dios o algo por el estilo. Porque aquí dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tú en tu Biblia con toda confianza puedes tachar la palabra hará. Toma una pluma y cámbialo, y ahora escribe para que diga lo siguiente: el celo de Jehová de los ejércitos ya hizo esto hace 2000 años. Porque Jesús para ti, para mí, ya no es una promesa, es una realidad. Es el cumplimiento de esta promesa. Y anunciaban que cuando esta promesa se cumpliera, la gente se iba a alegrar en gran manera. Dice, se iban a gozar como se alegran cuando reparten despojos, como se alegran en la siega, cuando están recogiendo el fruto de lo que sembraron. Cuando nosotros venimos a Jesús y creemos en lo que Jesús hizo, nos tenemos que alegrar como si estuviéramos repartiendo la máxima cosecha según lo que dice la Biblia. Ahora, voltea a ver la cara de papa del de al lado y dile, ¿y por qué no te alegras? ¿Por qué no estamos conscientes de lo que Jesús hizo? Porque a lo mejor tuvimos un año complicado, porque a lo mejor estamos teniendo problemas financieros, un problema de salud, partió un ser querido y es normal que estemos tristes. Y cuando la gente se alegra, cuando reparte despojos, cuando recoge. Si tú te hubieras ganado ayer en la noche el melate de fin de año, ¿estarías con esa cara? No sé de cuánto es ahorita. ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuánto está repartiendo? ¿No? Hay que orar para que Dios nos revele los números, ¿verdad? El melate. No sé cuánto sea, supongamos 50 millones de pesos. Imagínate que estás viéndolo y de repente 9, 8, 7, 6. Mis números, ¿cómo reaccionarías? Gané, mi amor, somos ricos, gloria a Dios, qué gozoso estoy, aleluya. ¿Así lo harías? No. Si cuando te depositaron el aguinaldo hiciste fiesta y eso que ya sabías que te iban a depositar, imagínate que de repente te digan, eres heredero de 50 millones, ya, harías una gran celebración. ¿Y por qué nos tenemos que alegrar por la venida de Jesús? Porque gracias a Él no ganamos 50 millones de pesos que no alcanzan para vida eterna, que millonarios no compran ni un mes más de salud con todo su dinero, pero con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos 50 millones de pesos y 6 meses más de vida. Tenemos acceso al reino de los cielos como hijos herederos y coherederos por los siglos de los siglos de los siglos, porque nos da vida eterna. Entonces tendríamos que alegrarnos.
Y decir gracias Dios, porque no sé qué me depara el próximo año, porque habrá tiempos buenos y tiempos malos, pero tengo la certeza de que tú estarás conmigo y de que soy tu heredero y que tengo tu espíritu y habitas dentro de mí y tengo la vida eterna. Somos multimillonarios en Cristo Jesús. Mis hermanos, nos quejamos porque llevamos no sé cuántos años viviendo en Toluca y cómo se ponen las calles en estas fechas con las lluvias. No, los baches son impresionantes y los arreglan y vuelven a salir y ahí andamos, ¿verdad? En el cielo las calles van a ser de oro. ¿Te imaginas? Te digo esto porque hay gente que se cree porque entra a su colonia y dice: aquí no hay baches y aquí está todo bardeado. Brother, ¿cuánto tiempo te va a durar eso? 20, 30 años, felicidades. Mi morada permanente, porque la que tengo ahorita es nada más, aunque la tengas pagada, digamos que es rentada, porque no te va a durar siempre, porque algún día te vas a morir y alguien se la va a quedar. La casa que tienes, rentada, prestada, hipotecada, de todas formas no es tuya. Por eso la Biblia dice que somos extranjeros y advenedizos y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí Jesús nos fue a preparar moradas. Ahí está nuestra casa. Y esa casa no está bardeada con las calles bien pavimentadas, sino que las paredes son de piedras preciosas que el ser humano nunca antes ha visto y las calles son de oro. O sea, y no confundas esto con materialismo, porque un día una tía me dijo, dice: pero si aquí tanto daño y todo lo que provoca la avaricia y al cielo paría lo mismo. Y entonces le expliqué, le dije: no, lo malo en la tierra es el amor a las cosas materiales. En el cielo ya no habrá ese amor, esa admiración. Dios va a destacar por encima de todo eso y Él va a ser lo más importante. Es simplemente una ilustración para que nos demos cuenta de cómo a veces nos quejamos de cosas que aquí padecemos, que cosas que aquí no tenemos, y tendríamos que alegrarnos porque por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nuestra vida ha sido totalmente transformada. Entonces tenemos que voltear a Él con alegría y con gratitud, con admiración. Se le llamará su nombre. De cada título de estos podríamos hacer un mensaje entero, pero quiero que meditemos brevemente cada uno de ellos. Admirable es el primero de ellos, que viene del hebreo Pele, no como Pelé el futbolista, no tiene nada que ver ese señor, ¿verdad? Jugó muy bien fútbol, pero nada que ver con esto. Este lleva acento en la primera E, Pele, y significa milagro o maravilla, por muchas razones: por lo milagroso de su nacimiento, por los milagros que hizo en vida, pero también por los milagros que sigue haciendo. Él, como hace poco te predicaba, dijo en Juan 14:12: el que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Antes de partir nos envió su Espíritu Santo y junto con Él fue lo primero que aprendimos en la serie Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo. Muchas veces venimos a la Biblia y leemos las maravillas que Dios hizo como si fueran simplemente cuestión del pasado, como un vestigio de lo grande que algún día fue Dios. La Biblia enseña que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no hace acepción de personas. Cuando leemos lo que Dios hizo, debería de ser para alabarlo, pero también para recordar que lo puede volver a hacer, porque Él no ha cambiado. Nuestro grave error es que a veces ponemos nuestra expectativa en los lugares o las personas incorrectas. Y no estoy diciendo que no hagamos humanamente hablando lo que tenemos que hacer, pero recordemos que el único que puede hacer milagros es el Dios admirable, que no es el niñito del pesebre, es el Dios milagroso, que cambia diagnósticos, que rompe todos los veredictos y las estadísticas, y que altera las cosas conforme a su voluntad, y que cuando así lo determina, porque también tenemos que ser honestos y reconocer que no siempre Él determina obrar de manera milagrosa, pero que cuando así lo determina no hay quien lo pueda parar. El mismo Dios que tapó bocas de leones, que apagó fuegos impetuosos, que derribó ejércitos, que destruyó murallas, es al que tú y yo celebramos esta mañana. Pero ¿qué hacemos? Ponemos la confianza en todo el poder y potencial que tiene el ser humano, y a ver si ahora sí el político y mi jefe o el doctor. Entonces honremos la parte que tenemos que honrar y respetar de cada persona, y hagamos lo que tenemos que hacer, pero que nuestra esperanza esté en Dios, no en el ser humano. Porque si esperamos que el ser humano traiga esperanza, vamos a acabar totalmente desesperanzados, porque lo que la Biblia profetiza es que la humanidad no va a mejorar, va a empeorar.
Entonces mucha gente está esperando que llegue un mejor partido político, que cambien las condiciones de la humanidad, que terminen las guerras. No, la Biblia anuncia que en los últimos tiempos va a haber más guerras, más rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos y tsunamis. Pero cuando anuncia todo esto no es para hacernos agachar la cabeza, perdón, o la boca también porque está en la cabeza, ¿verdad? Para andar así todos cabizbajos, boca abajo lo que quería decir y mezclé mis palabras en mi cabezota. Sino que Jesús dijo, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantaos la cabeza, porque su redención está cerca. Porque significa que está más cerca la venida de Jesús. Y de aquí a que Él llegue tampoco es de que pues ya valimos, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces las cosas van a empeorar y habrá cada vez más maldad y más pobreza y más guerras y más catástrofes, y el mundo no va a avanzar. Pero hay una cosa que se mantiene permanentemente para siempre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién va a gobernar? ¿Cómo será el mundo? Sabrá Dios. Pero de algo estamos seguros: Jesús seguirá siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él seguirá siendo el Dios admirable, el mismo que sostuvo a 2 millones de personas 40 años en el desierto, el mismo que sostuvo a su iglesia en medio de la persecución, el mismo que mantuvo a Daniel de pie en el foso de los leones y sus amigos en el horno de fuego. Es el mismo que nos ha adoptado como sus hijos, y es lo que nos tiene que dar paz. No qué va a pasar con el mundo y si al volver toda la normalidad las cosas mejorarán, sino que pase lo que pase, somos sus hijos, y Él dice en su palabra: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí radica nuestra seguridad, en que el Dios milagroso es nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro amigo. No es el niñito Jesús, que hay que cuidarlo y arrullarlo. No, es un Dios milagroso. Consejero, dice en segundo lugar. No vino, murió, resucitó y dijo: ahí se ven, organícense como puedan, échenle ganas. A veces le estás pasando mal y vas con gente que te quiere, pero que seamos honestos, no sabe darte un buen consejo. Estoy triste, compadre, le invito unas caguamas, compadre, ¿sí o no? Me siento mal, échale ganas. Y dices: ¿qué crees que quiero hacer? No te preocupes. Es que hoy me levanté y dije: me voy a preocupar. Fue mi propósito de año estar preocupado. Entonces hay gente que a veces tiene buena voluntad, pero no tiene muchas herramientas como para ayudarnos. No es el mismo caso de Dios. Él antes de partir dijo: espérense, no crean que los voy a dejar solos. Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. Les voy a enviar a otro consolador, del griego parakletos, que significa el que está al lado de alguien para ayudarle. La traducción consolador está muy mal, porque la gente ve al Espíritu Santo como que es una fuerza que nos viene a consolar cuando estamos tristes, y cuando no estamos tristes le ignoramos el resto del día, cuando según la raíz y el significado de la palabra debería de ser traducido como: voy a enviar a alguien, no algo, alguien, una persona como yo, que va a estar junto a ustedes siempre para ayudarles, y Él los va a guiar y los va a aconsejar y les va a enseñar todas las cosas. No estamos solos. Jesús partió, pero nos dejó la presencia del Espíritu Santo para guiarnos y aconsejarnos y fortalecernos y animarnos, y a veces también exhortarnos en donde quiera que vayamos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer desde hoy y el próximo año y cada año que viene? Buscar el consejo de Dios en su palabra y en oración con el Espíritu Santo que está con nosotros. Ese niñito no era solamente un niñito, era un Dios milagroso y era también nuestro consejero. Nos ha dejado su consejo y permanece con nosotros por medio de su Espíritu Santo para seguirnos aconsejando. Nos quejamos porque ciertas cosas nos han salido mal, pero seamos honestos: ¿a quién le pediste consejo? Jóvenes con el corazón desgarrado porque la macuspana los engañó, y como están con los tiempos, ya no fue con otro, fue con otra, o a veces con otro y con otra, o viceversa. Pero dices: ¿pidieron consejo? No, pues no chille. ¿Qué esperabas sin buscar a Dios? Cuando Jesús dijo: separados de mí, Juan 15:5, nada puedes hacer.
No, pues es que oramos y Dios nos confirmó, pastor. No te hagas pato. ¿Te gustó? Se te alborotó la hormonototota ahí, ¿verdad? Y te pusiste todo loco y toda loca. Y ay, nos gustamos, nos quedamos bien. Y se hicieron novios sin haber orado, sin haber buscado a Dios, sin haber pedido consejo. Esto pasa cada rato en el grupo de jóvenes. Vieras el trabajo que me costó en nuestra boda hace algunos años acomodar a nuestros amigos, porque todos ellos habían sido novios. Y ¿cómo los acomodo? Entonces tuve que poner unos con los primos y otros con los tíos y hacer un menjurje, porque destrozar nuestro grupo de amigos por carnales. Y en vez de ser honestos, de decir, la neta es que me gustó y vamos a ver qué pasa, se las daban de espirituales. No, es que Dios ya nos confirmó. Y luego terminan, ¿y qué pasó? ¿A poco Dios dijo que siempre no? Y así cada rato estamos sufriendo por no seguir el consejo de Dios. Malas decisiones en los negocios, malas decisiones en la educación de los hijos, malas decisiones en la familia, malas decisiones en la administración de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Nos metemos en problemas y le echamos la culpa a Dios. Nos dejamos de congregar enojados con Dios. Nos apartamos de Dios cuando Él fue claro: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres no tropezar y no perderte? Ilumina tus pasos y tus caminos con las pisadas, con la palabra de Dios. ¿Quieres terminar tropezado o perdido como mucha gente que a lo mejor dice, pues no he tropezado, pero tampoco tiene esperanza ni ánimo y está amargada, vive sin propósito y dicen, pues trabajo para comer como para vivir, vivo para trabajar, y ahí están dando vueltas en su propio desierto? Ignora la palabra de Dios. ¿Quieres caminar con visión, con dirección, dar pasos firmes, agigantados hacia el propósito, a la voluntad de Dios? Que no te miento, a veces no te va a gustar, pero en Él, en el Espíritu, vas a reconocer que es buena, agradable y perfecta. Una vez que te metas con Él y que las vendas de tus ojos sean quitadas, te darás cuenta que no había mejor decisión que lo que Él te guía a través de su palabra. Deja que sea su consejo el que guíe cada paso que tú tomes. Tienes dudas, busca su confirmación en oración. No te hagas pato. ¿Cuántas veces hemos sabido que tomamos decisiones que no son la voluntad de Dios, pero fue nuestra carnototota la que, no, pues como si pudiéramos tomar mejores decisiones que Dios o convencer a Dios? Entonces, simple y sencillamente, lee su palabra, busca su consejo en oración. Si en algún punto no tienes paz, detente tantito, pide confirmación en oración, pide consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Consejo de gente experta en el tema, que la haya pasado bien y que tenga bases bíblicas, por supuesto, ¿verdad? No vas a pedir consejo de Mbappé. Para jugar fútbol sí, pero para tener novia no. Porque el Señor, ya sabes quién es su novia, ¿no? Una mujer que es transgénero. Entonces, y son los ídolos de la nueva juventud. Pues te digo, el mundo va a seguir poniéndose de cabeza. Mejor pídeselo a Messi, que él sí tiene una familia estable desde ¿no? Lo que sea de cada quien. Su novia, su esposa era su novia de la juventud. Nunca han dado en esos rollos. Y bueno, ya vamos a dejar de hablar del mundial y vamos a regresar al mensaje. Si no, los que iban a Francia ahorita se van a enchamucar y van a salir de aquí corriendo. Algunos dicen, es que Argentina compró el mundial. Qué cinismo tienen. ¿Vieras cómo está la moneda argentina? Tengo un amigo que fue hace poco a Buenos Aires, nos mandó una foto, me estoy en el mejor restaurante, en la mejor colonia, corte, copa de vino y postre, no pagó ni 300 pesos y van a andar comprando un mundial con la moneda como la tienen. Pero bueno, consejero. Tercer característica de aquel niño es Dios fuerte. Nos habla teológicamente de que no era cualquier niño o un hijo de Dios o enviado por Dios, sino que era el mismo Dios tomando forma de hombre, encarnándose en el pesebre en un niño. Nos habla de su deidad y nos habla de su omnipotencia. Y nos recuerda ya para fines prácticos que no solamente es admirable o milagroso y consejero, sino que también es Dios todopoderoso. Porque retomando el ejemplo de la gente a la que le pides consejo, a veces hay gente que te quisiera ayudar pero que no tiene la capacidad de hacerlo. Yo como pastor a veces me siento frustrado porque me entero de muchos problemas de mucha gente y quisiera hacer más para ayudarles.
Quisiera en todas las áreas poder resolver tantos problemas y no puedo, y descanso solamente en que yo no puedo, pero tienen al Dios Todopoderoso por Padre, que Él sí puede. Entonces, búscalo a Él como el Dios Todopoderoso, que sí lo puede hacer. Aquel que no tiene nada que lo detenga y para quien nada es imposible. Y lo único que tenemos que preguntarnos no es si puede o no puede, sino si es su voluntad. Y en eso, repito, insisto, tenemos que descansar en que si es su voluntad, gloria a Dios, veré un milagro de Dios en mi vida. Y si no es su voluntad, entonces confío en que los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien, y Dios va a hacer algo mejor a través de esto. Porque no es de que Dios dice, híjole, es que quiero, te doy mi consejo, pero no sé cómo hacerle. No, no es el niñito Jesús, es el mismísimo Dios Todopoderoso. Últimas dos características, si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y esta me fascina. Padre, ¿qué dice? ¿Padre qué? No dice eterno o Padre, es Padre eterno. ¿Y por qué me fascina esto y más en estas fechas? Mucha gente se alegra, pero mucha gente también se deprime. Mucha gente se siente nostálgica. La musiquita que ponen en las calles, como la del teclado, y ver a todos ahí comprando regalos y los abrazos. No siempre es agradable cuando perdiste un ser querido, cuando a lo mejor no tienes a tu familia contigo, cuando a lo mejor la tienes pero te han rechazado. Y entonces la gente se deprime pensando que está sola. Y me fascina esto porque nos recuerda que nunca estaremos solos. Imagínate cuántos de los hombres de Dios llegaron a sentirse así. ¿Te has dado cuenta que fueron prácticamente todos? Partes desde el Antiguo Testamento. Abraham dejando a su tierra y a su parentela. Todos. Y a seguir la voz de Dios solo. Lo acompañó su sobrino Lot y luego se tuvo que separar de él. Moisés pastoreando ovejas en el desierto 40 años sin su familia, sin sus amigos, sin toda la gente con la que creció en Egipto. Daniel y sus 3 amigos siendo arrebatados de Jerusalén, llevados a Babilonia como esclavos, perdiendo toda su familia. Daniel solo en el foso de los leones. Sadrach, Mesach, Abed-Nego, Misael, Ananías y Azarías solos en el horno de fuego. ¿Cuántos de los jueces estaban como Gedeón haciendo una chamba solitaria? Los discípulos llevando a cabo el ministerio de 2 en 2, pero nada más, con un compañero. Y a veces solos como Juan, arraigado en la isla de Patmos. Y se deprimió ahí, se hundió. ¿Lo hizo Pablo en Roma? No. Muchos vieron los más grandes momentos de sus vidas en su soledad y conocieron a Dios como nunca antes en su soledad. De hecho, Dios cambió la vida de muchos de ellos en su soledad. Fueron llamados como un servidor hace algunos años en un tiempo de soledad, donde algunos agarraban pastel de chocolate y se deprimían. Muchos se dedicaban a buscar a Dios y Dios hablaba a sus vidas. Y ese tiempo que para otros pudo haber sido de depresión y de tristeza se convertía paradójicamente en su más grande bendición. Yo no he vuelto a tener un año como ese año del que le doy tantas gracias a Dios. Y a veces le digo, Señor, me hace falta tiempo para estar solo como estuve en aquel tiempo, tanto tiempo contigo. Pero ni modo que agarre y que les diga, hermanos, esposa, hija, ahí se ven, me voy 6 meses al desierto. No puedo. Y te soy honesto, a veces lo extraño. Busco en la medida de lo posible, pero no se puede igualar a aquella época. Y hay quien no la puede igualar.
y trate como yo de administrar su tiempo de forma inteligente y buscar la mayor cantidad de espacios posibles para tener ese tiempo. Pero hay muchos de ustedes que tienen ese espacio y que están permitiendo que el enemigo los engañe, haciéndoles creer que es algo negativo y deprimiéndose por algo que debería de convertirse en una bendición, porque tienes la oportunidad de encontrarte con Dios en ese momento, de devorarte su palabra, de cantarle todas las alabanzas, de estar en su presencia hasta que tu cuerpo se quede tirado dormido en el piso, de experimentarle cara a cara como nunca antes en tu vida quizás lo has hecho, y que ahí transforme tu vida, que te dé visión y palabra de lo que viene por delante. Pero el enemigo te ha engañado haciéndote creer que estás solo, cuando la Biblia dice que Jesús al morir no solamente nos dio vida eterna, sino también Romanos 8 habla de que fuimos adoptados como sus hijos y nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Somos hijos de Dios, y si hijos, dice Romanos 8, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por la obra de Cristo Jesús, no solo fuimos libres de la condenación eterna, y no solo recibimos vida eterna, sino que también la recibimos como hijos y como hijas del Creador de todo el universo. Te convertiste en parte de la familia de la fe. Y con todo respeto te digo lo siguiente: si estás solo es porque quieres, por Grinch, por antisocial, por falta de confianza, no en ti sino en Dios. Porque aquí tienes una gran familia, solo que no te has querido integrar. No te miento cuando te digo que yo paso ahora más tiempo con hermanos de la familia de la fe que el tiempo que paso con mi familia en la sangre. Hay muchos tíos y tías y primos y primas que quiero muchísimo, pero que no los veo, y que cuando los veo hay muchas cosas que ya no compartimos en común. Y disfrutamos mucho pasar tiempo con hermanos y hermanas que se han convertido en buenos amigos con el paso de los años. Muchas navidades y muchos años nuevos le hemos pasado con la familia de la fe. Y no lo vemos con pesar de que ay, no voy a poder estar con mi familia. De hecho, este año nuevo no íbamos a hacer nada con ninguna de nuestras familias. Nos hemos organizado con amigos, y a la mera mis papás dijeron: oye, ¿sabes qué? Siempre sí, bueno, está bien. Pero disfrutamos mucho convivir con la familia de la fe. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque fuimos adoptados por el mismo Padre. Y yo conozco a mucha gente que a lo mejor no tiene a su familia o no le hablan, pero que la lleva increíble con hermanos de la iglesia, que realmente son sus hermanos. Pero a muchos no nos gusta decir la palabra hermanos, porque se ha vuelto como un cliché religioso nada más, que lo decimos de la boca para afuera. Hermano, ¿cómo está? Y cuando se voltea, la cuchillas, ¿verdad? Se habla mal del pastor que le espera a los hermanos. Pero hay algunos que lo han entendido, y si lo dijéramos de forma genuina, entendiendo lo que significa, sería hermoso. No de forma religiosa: ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano, y ni te importa la vida del hermano, sino si en verdad dijeras: eres mi brother, porque Cristo murió por ti y por mí, estamos unidos por su sangre. Y a lo mejor aparte de mi familia en la carne no la voy a ver en el cielo, pero nosotros conviviremos por los siglos de los siglos. Todo sería tan distinto. Pero pues llegas, te vas a tu rincón, no saludas a nadie, como si fuera el cine, no te integras. Tenemos momentos de convivencia, actividades, te invitamos a ministerios, al grupo de evangelismo, donde ahí empezamos a conocernos, y tú sigues con tu cara del Grinch ahí, los odio a todos. Pues ¿cuándo? Y digo, a lo mejor ya está acabando el año, pero intégrate el año que viene. Quiero hacer un ejercicio que hice hace mucho tiempo, y en aquella ocasión no se pudo concretar. Ahorita les cuento por qué. Pero primero la primera pregunta: ¿hay alguna familia de ustedes que estaría dispuesto a recibir en su casa a alguien que no tiene con quién pasar este año nuevo, para año nuevo?
con confianza. A lo mejor vienen tus tíos bien borrachos y dices, no, mejor que ni vengan, ¿verdad? Ya para el próximo año algo así. Por eso digo, a lo mejor no se sientan comprometidos. Pero algunos de ustedes que digan, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo o con otros hermanos de la fe, lo que sea, y bienvenido. Si alguien en esta iglesia no tuviera con quién pasar año nuevo, ¿hay alguien aquí que pudiera abrir las puertas de su casa? Si pueden levantar la mano, déjenla tantito arriba. Ok, pueden bajarla. ¿Hay alguien que le gustaría tomar la palabra y que no tiene con quién pasar y quiere conocer a la familia de la fe? Levanten la mano. No hay nadie. Mi hermana allá atrás. ¿Quién levantó la mano cerca de usted antes? ¿Quiénes levantaron la mano antes? Pueden al final acercarse, conocerse, invitarle, y quizás surja una bonita amistad. A lo mejor no, pero ¿qué tal que sí? ¿Hay alguna persona más que no tiene con quién pasar este año nuevo que viene? El pastor Yoshi, su esposa y sus hijos están en Rumania. ¿Quién lo adopta? ¿Hay alguien más? Estoy hablando en serio. ¿Hay alguien más que dijera, sabes que la verdad es que no tengo a mi familia aquí y sí me gustaría pasarla con alguien? Si tú no pasas este año nuevo con alguien, que quede claro frente a todos estos testigos, es porque no quisiste. Porque hubo más de 5 familias que yo conté que, demostrando el amor de Cristo, dijeron en mi casa, eres bienvenido, eres bienvenida. Y les felicito por eso. Y creo que puedo reconocerles con un aplauso a esas familias. Gracias a Dios por sus vidas. Al menos lo intentaron. Alguna vez hice esto en Santa Fe para Navidad y también como 10 familias levantaron la mano, pero no hubo nadie que dijera yo quiero. Entiendo que a lo mejor algunos dicen, pues me da pena. Por eso te digo, intégrate. Por eso la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Y conforme pase el tiempo, que empieces a servir al Señor, porque también en los ministerios, en los estudios, en los discipulados, conoces otras personas y ahí se entablan bonitas amistades y gente a quien tú vas a hacerle de bendición y que van a ser de bendición para tu vida. Nos hemos vuelto tan fríos y la iglesia es nada más vengo, recibo la palabra, me voy, le echo pleito del estacionamiento porque no me deja quedarme donde quiera y yo soy jeque y aquí me quedan 3 lugares, ¿verdad? Y ese no es el cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver el próximo año en la serie de Una Misión, una iglesia con poder. Va a haber un mensaje entero dedicado a hablar de lo importante que es el convivir los unos con los otros. Y vamos a ver la forma en la que podamos interrelacionarnos un poco más. El punto es que no estás solo, porque tienes un Padre eterno. Y por último dice, príncipe de paz. No tienes paz porque la has buscado en los lugares incorrectos. Búscala en Jesús, Él reina sobre ella. No hay paz fuera de Él. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, gracias Dios por Jesús, por ese admirable, milagroso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias por rescatarnos del yugo de Madián, por haber quebrado el cetro del pecado, de la muerte, del reino de las tinieblas y traernos libertad. Nos alegramos, Señor, y festejamos porque es algo que nadie más puede volver a igualar. Es un regalo que nada ni nadie puede replicar y tampoco lo podrían pagar aunque quisieran. Señor, que puedas ser tú aquel en que pongamos nuestra mirada como el único Dios milagroso. Que seas tú nuestro consejero. Padre, que nos adoptes como ese Padre eterno y podamos también convivir con nuestra familia, con tus hijos y con tus hijas. Que podamos verte siempre como ese Dios fuerte y que quienes le están pasando mal sepan que no solo no están solos, sino que quien les ayuda no es su padre, sino un Padre que al mismo tiempo es el Dios todopoderoso. Que tú, que eres el príncipe de paz, des esa paz a nuestros corazones que el mundo no nos puede dar. Gracias Dios, porque recordamos en estos días el nacimiento de aquel niño que vino a crecer, a vivir una vida justa en nuestro lugar, a pagar como adulto por nuestros pecados y a resucitar para demostrarnos su poder sobre la vida y la muerte, darnos vida y esperanza de vida eterna. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia.